Ante todo, buenos días, ingeniero Teodoro y compañeros todos. El día de hoy les vamos a exponer acerca de nuestro trabajo de investigación formativa, que es acerca de la biología del agua. Somos del grupo 9 y nuestro grupo está conformado por Gutiérrez Enríquez, Yolvi Rubén, Pacheco Cárdenas, Ciro Alejandro, Alanis Ameluz Rodríguez Quispitupa, Venero Tapia, Arens Naum. Como una breve introducción, en el presente trabajo revisaremos los conceptos de la biología, presente en el agua, las características que adquiere dependiendo de dónde se encuentra y además algunos parámetros físicos, químicos que le dan ciertas propiedades que tienen efecto sobre la salud y la biología humana. Voy a hablarles sobre lo que es la biología del agua. Primeramente diremos que el agua juega un papel muy importante en lo que es la biología, siendo la sustancia más abundante en el planeta, tanto de forma visible como incorporada dentro de los organismos vivos. El agua ha estado presente en el planeta Tierra desde hace más de 4.000 millones de años y esta es indispensable para cualquier tipo de vida. El agua se encuentra en abundancia en toda la Tierra, aunque el término abundante no necesariamente significa que toda esta agua sea para consumo humano. Aunque se tiene un 75% de la superficie de la Tierra cubierta por agua, un 97% de esta es agua salada, estando esta dentro de los océanos y de los mares, y por último tenemos un 3% de agua dulce que está en los ríos, en los lagos, en las lagunas y en las aguas subterráneas, donde 2/3 partes de toda esta agua dulce se encuentran en los glaciares. Luego tenemos el agua, que el agua viene a ser una biomolécula inorgánica, que es la más abundante en los seres vivos, y la vida se desarrolla siempre en medio acuoso, incluso en seres no acuáticos. El medio interno básicamente es agua. La inmensa mayoría de reacciones bioquímicas se desarrollan en el agua y obedecen las leyes físico-químicas de las disoluciones acuosas. El agua representa un 60% de nuestra masa corporal, 45% está dentro de las células, 10% está en el intersticio, que viene a ser el espacio intercelular, y 5% en el plasma. El agua, además de ser inorgánica, o sea, no presentar carbono, es una sustancia compuesta porque está integrada de la unión de átomos, tanto de hidrógeno como de oxígeno. Ahora hablaremos sobre las funciones del agua. Tenemos 5 funciones. Primero tenemos la función bioquímica, que es donde el agua interviene en muchas reacciones químicas, por ejemplo en la hidrólisis. Luego tenemos la función de transporte, donde el agua es el medio de transporte de las sustancias desde el exterior hasta el interior y en el mismo organismo. Luego tenemos la función estructural, donde el volumen y forma de las células que carecen de una vuelta rígida se mantienen gracias a la presión que ejerce el agua interna. Luego tenemos la función termorreguladora, que se debe a su elevado calor específico y a su elevado calor de vaporización, que hace que el agua sea un material idóneo para mantener constante temperatura, así como deshacerse del exceso de calor y cediendo energía cuando sea necesario. Por último tenemos la función amortiguadora, que es debido a su elevada cohesión molecular. El agua sirve como lubricante en estructuras. Las funciones biológicas del agua. Primero tenemos que es un disolvente de diversas sustancias. Luego tenemos que es el medio donde se realizan diversas reacciones metabólicas. También posee una función que se activa en la estructura celular. Tiene una función mecánica amortiguadora en el interior del organismo. También participa como vehículo en el transporte de sustancias en el interior del organismo y de su intercambio con el medio ambiente. Y por último contribuye a la regulación de la temperatura corporal. Hablaremos sobre las propiedades generales del agua. Primero tenemos que su densidad es casi igual a la unidad, su tensión superficial varía con la temperatura, es poco compresible, que hace que esta tenga una alta capacidad calorífica, la conductividad eléctrica del agua pura es muy baja y el agua posee una alta reactividad. Ahora hablaremos sobre las propiedades físicas del agua, que son aquellas que son relacionadas con las características o magnitudes. Estas se pueden medir o determinar al considerar la materia. En general, las características físicas son todas aquellas que podemos determinar sin que se produzca una reacción o se altere la composición química del agua. Acá tenemos que es la única sustancia que se puede encontrar en los 3 estados de la materia de forma natural en la Tierra, como sabemos, líquido, sólido y gaseoso. Luego que este no tiene color, sabor ni olor, su punto de congelación es 0 grados Celsius y su punto de ebullición es 100 grados Celsius. También tenemos que el agua tiene un alto índice específico de calor. El agua posee una tensión superficial muy alta, lo que significa que es pegajosa y elástica. Ahora tendremos las propiedades químicas del agua, que son aquellas que se dan cuando se producen cambios en la estructura química del agua. Primero tenemos que la molécula del agua tiene carga
eléctrica positiva de un lado y carga negativa de otro lado, y debido a que estas cargas opuestas se atraen, las moléculas del agua tienden a unirse unas con otras. El agua es conocido como disolvente universal, ya que disuelve más sustancia que cualquier otro líquido. Y por último, el pH del agua es neutro de 7, lo que significa que no es ácido ni básico. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los metales en el agua. Nos referimos a los más importantes biológica y ambientalmente, debido a que pueden llegar a tener un efecto en la salud, y son casi todos los considerados por la normativa de reglamento de la calidad del agua para consumo humano. El primer elemento que tenemos es el aluminio, un elemento moderadamente frecuente en aguas naturales. Su concentración varía entre 0.012 y 2.25 miligramos por litro. Mayormente en aguas más ácidas, puede formar muchos complejos con aniones. El antimonio llega a las aguas por disolución de minerales sulfurosos, donde está como impureza. El arsénico accede a las aguas por disolución de sus sales y de sus complejos orgánicos, procedentes de emisiones volcánicas o de vertidos industriales, metalúrgicos, de insecticidas o de refino de metales. El boro, ampliamente difundido en la naturaleza, asociado a numerosos minerales, como granito, pegmatitas y boratos, estos últimos sobre todo sódicos y cálcicos. El siguiente elemento que tenemos es el cadmio. El comportamiento físico-químico del cadmio en un agua depende de su compleja especificación química, regida por el pH del medio y por la dureza del agua. El cobre. En aguas con elevados contenidos de amonio existen complejos cupro-amoniacales de alta estabilidad. Además, entra en la formación de varias enzimas como el citocromo oxidasa y la oxidasa del ácido ascórbico. El cromo. Este metal presenta el efecto beneficioso de incrementar la absorción de proteínas y aminoácidos por parte de las células del organismo. El hierro. El hierro presente en un agua proviene de la disolución de rocas y minerales, así como de aguas residuales procedentes de la producción de acero y otros metales. Como siguiente elemento tenemos al sodio. El empleo de las sales sódicas por el hombre es diverso y se emplea en el tratamiento y depuración de aguas, fabricación de abonos e industria química en general, incluso como anticongelante en carreteras sometidas a fuertes nevados o con problemática de formación de placas de hielo. El selenio. En aguas de concentración de selenio total no excede de 10 microgramos por litro. Y por último tenemos los límites máximos permisibles de calidad organoléptica. Utilizamos a continuación la información plasmada en el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, para dar a conocer a los parámetros que debe tener el agua para consumo, en cuanto a características organolépticas y metales presentes en su composición, describiendo así sus unidades y sus límites máximos permisibles, con el objetivo de conocer dichas medidas y la cantidad máxima cuando el agua se disponga para el consumo de la población y no genere enfermedades o efectos a largo plazo. Ahora hablaremos sobre los microorganismos de las aguas. Estos pueden ser muy diversos, presentes en diferentes ecosistemas. Empezaré hablando sobre las algas fitoplanctónicas, que vienen a ser microorganismos flotantes de un tamaño entre milímetros y micras, autótrofos coloniales móviles o flageladas, y almacenan diferentes sustancias. Estas a su vez se subdividen en clorofitas, que presentan plastos verdes, euglenófitas, que son flagelados presentes en aguas ricas en materia orgánica, como la euglena, crisófitas de color amarillo verdoso como las diatomeas y dinofáceas con plastos de color marrón. También tenemos a las cianófias, microorganismos azulados que forman parte de ciclos biogeoquímicos y participan en la fijación del nitrógeno atmosférico, tanto en aguas continentales como por ejemplo en fuentes termales a una temperatura menor a 74 grados centígrados, como la espirulina, como también cianófias del mar, como por ejemplo en zonas costeras como el nostoc. Dentro de las bacterias, estas pueden ser autóctonas del lugar o migrantes de otras fuentes. Y tenemos bacterias de aguas continentales que a su vez se pueden encontrar en aguas subterráneas como Clostridium, además de poder encontrarlas en pozos petrolíferos con la capacidad de desdoblar hidrocarburos. En ríos podemos encontrar los géneros Nitrobacter y Azobacter. En aguas fluviales más contaminadas podemos encontrar vibriones, nocardias o espiroquetas. Y finalmente en aguas residuales, en función al grado de contaminación,
se encuentra la Escherichia coli, salmonelas o streptococos fecales. Por otro lado, tenemos también bacterias en el mar, que son microorganismos adaptados a las condiciones salinas, con una temperatura óptima de crecimiento de 20 grados centígrados. Algunas son bioluminiscentes, alojadas en peces, o también nitrobacterias, siderobacterias o manganobacterias, que oxidan el nitrógeno, hierro y manganeso respectivamente. Por otro lado tenemos a los hongos, que se encuentran en aguas continentales, como por ejemplo los flavomicetos, que son parásitos depredadores de algas planctónicas, pequeños animales y larvas de cangrejos y peces, y hongos marinos, como los laberintulados, que parasitan algas y plantas acuáticas. También tenemos a los protozoos, entre los cuales se encuentran los protozoos ameboides y rizópoda, abundantes en aguas dulces, y finalmente a los virus, que vienen a ser parásitos de organismos superiores u otros microorganismos, como los enterovirus, virus eco, reovirus, etc., generalmente presentes en aguas contaminadas o aguas residuales, adaptándose tanto a aguas continentales y marinas. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar de los límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos. Según el MINSA, cuando se emplean aguas para el consumo humano, se deben manejar ciertos parámetros que siguen una normativa específica, de modo que los microorganismos no existan o su cantidad sea mínima, cuando el agua se disponga para el consumo de la población y no genere enfermedades y mantenga la calidad de vida. Dichos parámetros se encuentran plasmados en su reglamento de la calidad de agua para el consumo humano. Ahora les voy a hablar de los compuestos orgánicos. Las materias orgánicas que pueden contener el agua son muy numerosas y variables, pudiéndose encontrar más de 1000 compuestos orgánicos diferentes en el agua mediante técnicas de alto poder de separación, según Marie Galvin. Entre estos compuestos se pueden encontrar los siguientes: sustancias antropogénicas. Respecto a las sustancias antropogénicas, pueden subdividirse entre materias puramente biológicas resultantes de metabolismo humano y sustancias orgánicas de síntesis mucho más contaminantes. Tenemos a las sustancias húmicas. Pueden dividirse en dos grupos, compuestos de alcálisis solubles o alcálisis insoluble. Correspondientes al primer grupo se incluyen los ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y ácido hematomelánico. Mientras en el segundo grupo se encuentra el carbón húmico, de carácter esencialmente más inorgánico que los anteriores. Tenemos a los fenoles. Son compuestos derivados del benceno por sustancias de átomos de hidrógeno por grupos hidroxilo, derivados del propio fenol. Deben destacarse los cresoles o metifenoles. Ahora les voy a hablar de los trialometanos, compuestos monocarbonados con constituyentes halogenados. Finalmente tenemos las conclusiones. Por otro lado, lo expuesto concluimos que el agua y las funciones que desempeña son de vital importancia para el correcto mantenimiento de los seres vivos debido a su particular estructura molecular. Posee propiedades físicas, químicas y biológicas únicas. Además, el parámetro como la turbidez, conductividad o pH se permiten caracterizarla según el ecosistema al que pertenezca, dotándola de características particulares. Además, pudimos profundizar en los elementos metálicos que pueden estar presentes en el agua, tales como el aluminio, arsénico, cobre, hierro, magnesio, etc. Todos ellos aportándole características tanto como toxicológicas como organolépticas y posibles efectos en la salud humana, y en caso de ser ingerido o afectado diferentes áreas del organismo. Es por ello que el Ministerio de Salud emite un reglamento de calidad de agua para el consumo, y de esta manera se pueden mantener niveles que no afecten nuestra salud. Finalmente, también señalamos que el estudio biológico del agua contempla un análisis de microorganismos que se pueden encontrar en diferentes tipos de aguas, tales como algas, bacterias, hongos, virus, etc., que pueden ser endémicos del ecosistema o circulantes de un medio a otro. Presentan diferentes nichos ecológicos o pueden ser parásitos de otras especies, y también pueden atentar contra la salud de seres vivos, ya que son precursores de diferentes enfermedades. Es por ello que, igual que con los metales y sustancias orgánicas, se aplica el reglamento de calidad de agua para el consumo, para regularizar el tratamiento previo a las aguas que serán empleadas para el consumo. Esta ha sido toda la información que les hemos podido brindar en esta exposición. Esperamos haya sido de su agrado.
Gracias.